En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana. Artículo primero, el sacramento del bautismo. Estamos ahora en el 7º apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 13 números, del número 1262 al 1274, al tema que tiene como título La gracia del bautismo. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1262 al 1264 con el tema para la remisión de los pecados. Número 1262 del Catecismo dice: los distintos efectos del bautismo son significados por los elementos sensibles del rito sacramental. La inmersión en el agua evoca los simbolismos de la muerte y la purificación, pero también los de la regeneración y de la renovación. Los dos efectos principales, por tanto, son la purificación de los pecados y el nacimiento en el Espíritu Santo. Qué número más hermoso nos presenta el catecismo esta mañana, queridos amigos. Decimos que los signos de los sacramentos realizan lo que simbolizan. Los signos significan y realizan las dos cosas que suceden a la vez en los sacramentos. Mientras que otros signos, aun siendo muy hermosos, no realizan muchas veces lo que significan. Esto es muy importante, porque también puede ocurrir lo contrario. Realidades y cosas que se dan de facto, pero que no han tenido signos. Dicho de otro modo, muchas veces recibimos dones de tal manera que no llegamos casi ni siquiera a percibirlos. Pero en los sacramentos se dan las dos cosas. Se dan los signos y se dan las realidades. Fijémonos, queridos amigos, en la Sagrada Escritura, la significación y el simbolismo del agua se pueden ver en que el agua tiene un doble simbolismo. Por una parte, el agua tiene el simbolismo de destrucción y por otra parte, también el agua tiene el simbolismo de vida nueva. Cuando el agua no está conducida o controlada, es un signo de destrucción. Tsunamis, maremotos, inundaciones. Tiene un signo de muerte. Las aguas del Mar Rojo fue la tumba del ejército egipcio. Pero también el agua es signo de vida. Las aguas que brotan del templo eran generadoras de vida. Por donde pasaban, brotan todo tipo de árboles. Lo que dice, queridos amigos, este número del catecismo es que la inmersión en el agua evoca los simbolismos de la muerte y de la purificación, pero también los de la regeneración y de la renovación. Aquí los vemos, esto que acabamos de decir. En el agua queda sepultado el hombre viejo, queda destruido el pecado y renace de esa agua el hombre nuevo.
Son dos efectos en el mismo signo. Una cosa muy hermosa que tiene el bautismo. Hechos 2, 37, 38. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el primer sentido de las aguas del bautismo, queridos amigos, que es la destrucción del pecado. Esto no se puede olvidar. Deja que el agua te limpie. Déjate purificar. Y que esa agua del bautismo arranque tu corazón de piedra y te dé un corazón de carne. Hay un cierto nivel de suciedad en el hombre que hace que no podamos limpiarnos a nosotros mismos. Y por eso necesitamos una gracia exterior a nosotros para purificarnos. El niño no se lava a sí mismo. El niño es lavado. Esto es muy importante, porque el agua que me limpia viene de arriba. Ese ser lavado supone que nosotros somos sacados de un estado de postración donde habríamos permanecido eternamente postrados. Si nosotros no hubiéramos sido rescatados y regenerados, hubiéramos estado postrados, sin ninguna esperanza. De la misma forma que el niño es lavado, porque él no sabe lavarse. Uno puede tener una conciencia que le remuerda, pero eso no quiere decir que tú te puedas lavar a ti mismo ni regenerarte a ti mismo. Esa agua que destruye la suciedad solo viene de lo alto. Es el don de la gracia que se nos da para la remisión de los pecados. En esa agua está. Juan 3, 3, 7. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tenéis que nacer de lo alto. Esto es muy hermoso, es muy interesante. De lo alto, ¿de dónde viene la gracia? De lo alto. ¿De dónde tenemos que nacer? De lo alto. El bautismo tiene este regalo. También el bautismo tiene una segunda significación: nacer a una vida nueva. En el Tratado de Teología de la Gracia, queridos amigos, la Iglesia nos enseña o nos dice que existe una distinción entre la gracia sanante y la gracia elevante. Cuando nos dice sobre la gracia sanante, se está refiriendo al don de Dios en cuanto que nos limpia. Esa es la gracia sanante. Y cuando nos habla de la gracia elevante,
nos está diciendo que es el don de Dios en cuanto que te eleva a una dignidad que antes no tenías. Gracia sanante y gracia elevante. En cierta manera podríamos nosotros decir que es más la gracia elevante que la gracia sanante. Porque podríamos haber sido limpiados sin que hubiéramos sido elevados a esa dignidad de ser hijos de Dios. Pero ocurre que Dios no solo nos ha limpiado, es que además nos ha llamado a una vocación muy superior a la que teníamos antes de haber pecado. Estamos destinados a una intimidad. Esto es un aspecto muy importante del sacramento del bautismo. Por eso lo subraya este texto de San Juan que leímos: tenéis que nacer de lo alto. El agua del bautismo nos evoca esa limpieza y ese nacer a una vida nueva que antes no había en el hombre. Es un regalo precioso. Adán y Eva en el paraíso no tenían los dones sobrenaturales que tenemos nosotros. La teología le llama a los dones que tenían Adán y Eva en el paraíso los dones preternaturales. Las palabritas ahí que nos pueden enredar un poco las vamos a explicar. Existen tres tipos de dones. Hay dones naturales, hay dones preternaturales y hay dones sobrenaturales. Los dones naturales, que son los dones que recibimos de Dios como el alimento, la comida es un don. Los talentos, nuestra inteligencia, nuestras habilidades manuales, esos son dones naturales. También están los dones preternaturales, que son los que tenían Adán y Eva antes del pecado original. ¿Qué significa estos dones preternaturales? Adán y Eva estaban preservados de la muerte y preservados del sufrimiento. Pero también existen unos dones que son mucho más superiores a los preternaturales y a los naturales, y son los dones sobrenaturales, que son aquellos que nos hacen partícipes de la naturaleza divina, que son aquellos que nos hacen participar de la intimidad de Dios. Y estos dones sobrenaturales los recibimos por el agua del bautismo. Los recibimos en esa segunda significación que nos regaló ese texto de San Juan, una vida de hijos de Dios. Participar de la relación que Jesucristo tiene con el Padre, sentarnos a la derecha del Padre. Esos son los dones, que tú y yo podamos pensar en que el cielo también es para mí. Dicho esto, el catecismo da un paso más. En el número 1263 nos dice: por el bautismo todos los pecados son perdonados. El pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En efecto, en los que han sido regenerados, no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado.
la más grave de las cuales es la separación de Dios. Es un número muy interesante. Nos dice, la remisión de los pecados es completa y total, es decir, es nacer de nuevo. Esto es muy propio de los católicos. Y esto es toda una guerra interior, una guerra espiritual. Porque al hombre viejo, a este que estamos venciendo con la gracia, al hombre viejo le cuesta creer que podamos ser perdonados. Al hombre viejo le cuesta creer que el sacramento del bautismo borra todos los pecados. Al hombre viejo le cuesta creer que el sacramento de la penitencia, de la confesión, me pueda perdonar todos mis pecados también. ¿Por qué le cuesta tanto? Porque nosotros proyectamos en Dios nuestra propia incapacidad de perdonar. Para nosotros es perdono, pero no olvido. Para nosotros es vamos a comenzar de nuevo, pero el pasado está ahí. Y tenemos esa dificultad de poner la mano en el arado, ¿sí? Y seguir mirando para atrás. Eso es una dificultad que tenemos. A nosotros nos hace falta esa esperanza perfecta. Y es importante que no proyectemos en Dios la dificultad que tenemos de morir a ese pensamiento negativo que nos hace aferrarnos todavía a ese hombre viejo que no nos permite creer que Dios pueda perdonar nuestros pecados. Pero es que además ese perdón de Dios es pleno y absoluto. Es decir, como si nunca hubiese existido nuestro pecado. No es que Dios haga como si no lo ve, sino que deja de existir. No es que Dios se haga el de la vista gorda, sino que el pasado ya no existe. Que los efectos de separación de Dios que el pecado ha tenido no existen para Dios. Que Dios no tiene memoria. Esto es muy hermoso. Hay, queridos amigos, un concepto del perdón de los pecados que no es admisible en la fe católica. Es la explicación de Lutero del perdón de los pecados, ¿no? De que Dios no nos imputa el pecado. Y Lutero utiliza una imagen que hemos mencionado en algunos momentos. Lutero menciona que hay en un campo de fútbol un montón de estiércol que está regado en el campo. Pero cae la nieve del cielo. Y la nieve cubre todo ese estiércol con un manto blanco precioso. La nieve oculta el estiércol. Esta es la imagen que usan para describir la justificación de Dios por su misericordia. Eso es lo que hace Lutero. Pero eso no es católico, eso no es católico. De tal forma de que Dios por su misericordia ve la nieve, pero no ve nuestra miseria. Eso es lo que enseñaba Lutero. Y esa imagen no es aceptable para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no es que no vea nuestro pecado, sino que Dios nos santifica, nos hace nuevos.
No es que no lo vea. Pero esta imagen que Lutero presenta es una imagen muy tentadora, porque tenemos la experiencia de que la lucha contra el pecado es una lucha muy dura y que muchas veces nos confesamos de las mismas cosas y que parece que no somos capaces de superar nuestra condición pecadora. Ante esto, la propuesta de Lutero es así, grande, tentadora. Y la lucha que la virtud de la esperanza tiene que tener no se ve tan bien. Ya no hace falta seguir luchando para ser santos. Dios me tapa mis miserias, decía Lutero. Pero eso es como el que está barriendo la casa y mete la basura debajo de la alfombra. Como no se ve, parece que no está la basura. Pero ahí está. Pero es muy tentadora esta explicación luterana de esconder la basura, de que Dios tape mi miseria con la nieve blanca hermosa, pero la miseria está ahí. Lo que se hace desde este pensamiento luterano protestante es cambiar la porquería de sitio, pero la porquería sigue estando ahí mismo. Para nosotros los católicos, la esperanza en la que Cristo nos regenera nos hace nuevos. Ya no hay porquería. En la fe católica no hay que poner la basura debajo de la alfombra, porque nos hace nuevos. Nuestra esperanza no solo está en que Dios nos justifique, que no nos eche en cara nuestras miserias y pecados, sino que nos santifica, que nos hace de nuevo, que mi pecado por la gracia de Cristo deja de existir y seré una criatura nueva. Esa es la virtud de la esperanza, pero se hace tan difícil que la opción de Lutero muchas veces y para muchas personas es la más sencilla. Como nos dice este número del catecismo, el bautismo perdona el pecado original y los pecados personales de los adultos que se bautizan, de tal forma que los adultos que se van a bautizar no necesitan confesarse, porque el sacramento de penitencia perdona los pecados a partir del bautismo. Pero el bautismo perdona los pecados todos, completamente, absolutamente, en el bautismo. Se dice también en este número del catecismo que se borran todas las consecuencias eternas del pecado, que quedan perdonadas en ese bautismo. Y tendríamos que distinguir, queridos amigos, entre consecuencias eternas y consecuencias temporales de mi pecado. Las consecuencias eternas son las que prosiguen después de la muerte. Todas desaparecen en el bautismo. De manera que quien se muera después de haber sido bautizado, su destino es directamente el cielo, sin necesidad de ningún tipo de purificación. Es muy hermoso. Es como decíamos ayer, si un niño se muere en el momento de ser bautizado, su destino es el cielo.
Sería la misma situación de quien muere con una confesión y una contrición perfecta, habiendo recibido la unción y la indulgencia. ¿A dónde se va? Al cielo. Lo que ese sacerdote está haciendo en esa confesión con ese moribundo es abriéndole las puertas del cielo. Lo triste es ver que hay personas que se niegan a que le abran la puerta. Las consecuencias que tiene el pecado más allá de esta vida quedan totalmente redimidas en el bautismo, en la confesión. Dios permite que desde la tierra sus ministros abran la puerta del cielo para esa alma que ha sido bautizada o que ha sido confesada en el momento de su muerte. Pero las que se quedan son las consecuencias temporales que tiene mi pecado. Esas permanecen. Por ejemplo, queridos amigos, si uno es un alcohólico y ha creado una serie de hábitos en su vida sobre el alcoholismo y se ha confesado, o digamos se ha bautizado, ese bautismo le perdona perfectamente todos los pecados. Hay una remisión perfecta en cuanto a las consecuencias que tiene ese pecado de alcoholismo para la vida eterna. Todo eso ha sido perfectamente redimido y perdonado. Pero esa redención, ese perdón, no le quita que las consecuencias temporales de su alcoholismo en esta vida continúen. Y esa persona que se acaba de confesar de que es un alcohólico va a tener que luchar contra esos hábitos, contra esos vicios adquiridos por el alcoholismo en esta vida. ¿Por qué? Porque esos hábitos, el bautismo o la confesión no los quita. Te fortalece para luchar contra ellos, te inspira, te anima. Camina contigo la gracia del Señor, pero no los quita. Hay que hacer un trabajo ya personal en cambiar esos vicios por hábitos buenos. Dios te perdona. Cuando hablamos del aborto, cuando una mujer que ha abortado se arrepiente, pide perdón a Dios y pide perdón a su hijo y se confiesa, Dios te perdona todo, todo tu pecado cometido. Tu pena eterna ha sido redimida, ha sido perdonada. Pero las consecuencias temporales, no, esas no se borran. Y por eso voy a tener que seguir luchando con mi corazón, con mi mente, con mi memoria, de ese hecho del aborto. Eso no se borra saliendo del confesionario. Eso se tiene que trabajar en esa purificación, en esos pensamientos, con terapias, con ayuda, con consejería, para yo poder trabajar, poder luchar contra este problema que me ha traído haber abortado un bebé voluntariamente. El bautismo tiene unos efectos sobrenaturales, pero no es magia. El bautismo te da la gracia sobrenatural, pero respetando las leyes de la naturaleza. No es magia. Dicho esto,
el Catecismo nos presenta el número 1264 que nos invita a profundizar más. Dice, no obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades del carácter, etcétera, etcétera. Así como una inclinación al pecado, que la tradición llama concupiscencia. La concupiscencia deja para el combate. No puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será coronado. Un texto muy precioso que nos regala este número del Concilio de Trento. Como dijimos hace un momento, los efectos del bautismo no son mágicos. El sacramento no cambia las leyes naturales. Si uno tiene un mal hábito, la tendencia al alcohol, por ejemplo, ese mal hábito está ahí y se tiene que luchar contra él. Si hay una debilidad de carácter, una tendencia a enojarse por todo, a rabiarse, al primer impulso sale siempre mi soberbia, mi orgullo, eso va a permanecer ahí y voy a tener que luchar con ello toda mi vida. Por tanto, queridos amigos, una cosa son las consecuencias eternas que redime el bautismo y otras las consecuencias temporales con las que con la gracia de Dios tengo que seguir trabajando toda mi vida. Dice este número del Catecismo, así como la inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia. Nos es mucho más fácil o espontáneo la tendencia a la impureza que la pureza. Nos es mucho más fácil y espontáneo la tendencia al orgullo que a la humildad. La concupiscencia es la tendencia a la comodidad, la tendencia desordenada que hay en nosotros. Es lo que San Pablo describe cuando dice, hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no soy capaz de hacerlo. La concupiscencia es una consecuencia temporal del pecado, pero no es pecado en sí mismo. No es pecado la tendencia que tenemos a la comodidad, no es pecado la tendencia que tenemos al orgullo. Lo que sí es pecado es consentir esa tendencia, es amigarse con esa tendencia, es hacer un pacto con esas tendencias y dejarme llevar de ellas. Dios ha permitido que sea así por la propia ley natural y lo ha permitido integrándolo también en su providencia. Esa providencia de Dios es como una especie de laboratorio, como un campo de entrenamiento donde el hombre se santifica y se prepara para el cielo. Porque el Señor no nos deja abandonados a nuestras fuerzas en la lucha contra esa concupiscencia, sino que el Señor nos da su gracia para que nos fortalezcamos en el combate. Uno crece luchando hasta el punto que la tentación es providencial para el que ama a Dios. Y uno entre más lucha, más crece. ¿Dónde no crece la persona? Cuando no está luchando contra su concupiscencia. Cuando se deja arrastrar, cuando baja las manos, cuando se entrega a la impureza, se entrega
al orgullo, se entrega a la soberbia, se entrega a la pereza. Pero cuando alguien lucha en contra de la corriente, se fortalece. Dios ha permitido que nosotros seamos santificados en esa lucha contra la concupiscencia, queridos amigos, en esa lucha contra las consecuencias temporales que el pecado dejó en nosotros. Ahí en esa lucha está la santificación. Esos malos hábitos, esas malas inclinaciones que en sí misma no son pecado, son la oportunidad perfecta para santificarme. El hombre está llamado a tener esa santa rebeldía que consiste, queridos amigos, en no pactar con la concupiscencia, en declararle una guerra a la concupiscencia, sin perder la paz, pero sin hacer las paces con ella. ¿Por qué decimos sin perder la paz? Porque ver cómo siempre estamos cayendo en los mismos fallos y parece que no avanzó nada, eso posiblemente puede ser peligroso y que me haga perder la paz. Pedirle a Dios de no cansarnos de estar comenzando de nuevo siempre, una y otra vez. Porque eso cansa y me puede hacer perder la paz y me puede hacer perder la esperanza. Esa es la providencia de Dios para nuestra vida, que ha integrado las consecuencias que ha tenido el pecado en la vida temporal para que sean instrumento de santificación para nosotros. Todos los días estamos llenos de estas oportunidades de santificación en cada momento. Que el mismo instrumento que usa Satanás para hacernos caer y destruirnos, este mismo instrumento Dios ha querido que sea para nuestra santificación. Satanás me pone el placer. Dios me pone la cordura. Satanás me pone la pereza. Dios me pone el servicio. Aquel que es tentado y lucha contra esa tentación es fortalecido. Y nos fortalece santificándonos. Y nos presenta el Catecismo este precioso texto del Concilio de Trento que dice: la concupiscencia dejada para el combate no puede dañar a los que no la consienten y a aquellos que la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será coronado. Lucha, no pactar con el demonio. Segunda de Timoteo 2:1-5. Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. Soporta las fatigas conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida, si quiere complacer al que ha alistado. Y lo mismo el atleta. No recibe la corona si no ha competido según el reglamento. San Pablo nos describe la vida cristiana como ese combate. Hay que luchar.
Si es atleta, hay que competir según el reglamento. Si es soldado, hay que ir a la milicia como aquel que lo ha adiestrado. La paz de Dios se da allí, donde el hombre lucha, donde el hombre milita contra el pecado. Y Dios en esa lucha nos regala el equilibrio, para no vivir una vida con angustia permanente, pero tampoco con una relajación perenne, sino que estamos tú y yo llamados a vivir en confianza con el Señor y en la alegría del Señor, pero luchando siempre sin hacer las paces con el pecado. Esta es la invitación, pues, queridos amigos, que nos hace el catecismo en esta mañana. El equilibrio de nuestra vida es luchar en la confianza, en la alegría, pero sin hacer las paces con el pecado.